And if I like the wind, I'm the bomb, so be gone, speed on and on. To the cave. Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. Te pillo ahí en una pausa. Sí, en un momento Kit Kat. Eso es, hay que alimentarse bien, si no, no hay fuerzas para hacer reacciones. Es que, en fin, Además de verdad, ¿eh? estas son las intrahistorias, ¿verdad? Que aprovechamos un poquito para... Y viendo que está aquí Yuna, Sí, sí. va a hacer Bueno, falta. bueno, la que se va a esforzar es ella, amigo. Da igual, pero yo Tú te cansas de me canso verla. de verla, Claro. efectivamente. Bueno, pues como podéis adivinar, tenemos a Hagane, es un cover de Rainbow, Kill the King. Tai patrocina la reacción, así que muchísimas gracias por traernos este temazo. Amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para avisarte de las reacciones y vamos allá. Danger, danger, the queen's about to kill. There's a stranger, stranger, life about to spill. Oh no, move away from her. I need a spell and a charm. Fly like the wind. I'm a bomb, speed gone, speed on and on. To the cave. Tearing down to the cave, striking down. Boa, boa, it happens every day. Boa, the boa, all on the way. Oh no, moving out of harm. I need a spell and a charm. And if I like the wind, I'm the bomb, so be gone, speed on and on. To the cave. Madre mía, impresionado me han dejado. Para empezar, sobre todo, Impresionado me hallo. me hallo, efectivamente. Más que nada porque no esperaba yo que la voz le diera ese toque tan personal. Oye, Sí, que, sí, se lo está currando nadie, ¿eh? que hacer un cover de Dio cantando. Es que la voz de Dio es la voz del rock, ¿vale? Es Es decir, es la tan, voz, la voz. es tan personal que tú hagas un cover de Rainbow y de pronto lo hagas tuyo y que cantando de esa manera puedas hacer que te olvides de Dio, esto Solo le falta hacer así, es un locurón. La manera, porque claro, no ha rasgado la voz como Dio, no ha hecho sus giros, sino lo ha hecho suyo y a sin su forma, embargo claro, queda efectivamente. brutal. Sí llama la atención de que no estén uniformadas como Hagane. Sí, es extraño, ¿eh? De hecho, ella lleva como una camisa que puede recordar incluso un poquito, es un poquito retro. Sí, un eh, poquito. Y los pantalones, ¿eh? sí, sí, un poquito setentero. Muy setenteros, ¿eh? Sí, sí, sí. Oye, me mola un montón. Esto no es casualidad, ¿no? De la manera que lo hacen. Que claro, la guitarra, por ejemplo, que sea una sola guitarra, también es distintivo el bajo tiene mucha presencia. Bueno, Yuna ni te cuento, ¿no? Porque Yuna tiene
un tema también Tiene, complicado. tiene energía por las cuatro. Sí, pero que te iba a decir que si la voz tiene que suplir a Dio, ella tiene que suplir a Cozy Powell. Oye, estamos también hablando de palabras mayores, que son gente que son Sí, 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 sí. figuras, leyendas del rock. Cuando tú haces un cover de este tipo es una responsabilidad muy grande. Y sin embargo, bueno, como siempre, ¿no? Yuna, energía no le falta, bombo, bombo rápido, con mucho ataque, los platos muy presentes, no podía ser de otra manera, para darle esa densidad en el ritmo, los redobles, un poquito de progresivo, acentuando de manera tal vez un poquito más moderno, no puede ser también de otra manera. Em, creo, creo que el tempo está un poquito más rápido que la original, me parece a mí. Sí, Le han dado, por eso le han dado su toque. claro, le han dado un toque más moderno, pero claro, sobre todo en la voz, me gusta que, lo dicho, no trata de imitar a Dio, lo cual es Es imposible que, también, es que mira, pero eso te iba a decir. Sí, sí. respeta su energía, su presencia, el vibrato está muy controlado, le da dramatismo, le da ese toque clásico. Tiene un, a ver, por cuestiones ya naturales, tiene un timbre más ligero que Dio, pero le da mucha intensidad, una excelente pronunciación, eh, Sí, buen, sí, eso me ha sorprendido mucho, ¿eh? sí, buena Lo bien gestión del aire, que está pronunciando el inglés. correcto, el buen control de la respiración, mm, las líneas melódicas se respetan, pero no son excesivas, mantiene el espíritu del tema, que es lo importante, Sí, ¿vale? Bueno, hay que nombrar los miembros de Hagane, que muchas veces ya con la nueva formación me lío un poquito. Nagi es la vocalista, lo sabemos, al igual que Yuna en la batería. Tenemos a Sakura a la guitarra y Sayaka al bajo. Así que, bueno, pues son impresionantes. Le voy a dar un poquito para atrás y luego, pues en la siguiente pausa, pues vamos hablando un poquito de las dos que nos faltan, que lo han hecho de vicio de momento. Y bueno, esto apunta, es el típico cover que hay que ver varias veces porque... y además que ahora en breve tocará solo. Sí, sí, no, no, por Se, eso, es a- decir, se que acercará a Richie. es que Rainbow un All-Star Team. Venga, vamos a continuar. To the king.
Me encanta, me encanta. Este cover es un alucine. Más Eh, cositas que... Dime. Estaba mirando a Nagui con la camisa cuando la han enfocado así de frente Sí. y estaba viendo a Dio con esa camisa. Con el collar Y por con fuera el de la collar, sí, sí. camisa, sí. Pero es que el vestido de Sayaka también es así, el corte, ¿no? Del vestido es muy de la época también. Tal vez la que vaya un poquito más moderna, si acaso, puede ser Sakura, ¿no? Sí. Sakura va más modernita. Es como inspirado en los 70, pero no en los 70. Sin embargo, Pero el es que resto, a Nagui te juro que estaba viendo a Dio ahí con la camisa ahí así abierta ahí con la cadena. total, total. Y Yuna lleva un cinturón, ¿vale? Que es muy también de la época, de ponerse esos cinturones por encima del vestido. Fenomenal. Más cosas que comentar con respecto a lo que hemos visto. Mm, bueno, creo que incluso, no sé si había algún tecladillo de fondo, así como backing track. Bueno, Puede eh, ser. bien, con el tema de los solos, hemos visto por un lado un solo en el que, bueno, se veía técnica moderna, muy limpia. eh, Ha hecho un despliegue técnico que ha hecho un poquito de todo, donde hemos visto muy buen manejo de la púa, bending largos, sweep picking, tapping, de todo. Sin traicionar al original, ¿no? La ejecución, ya sabemos que la ejecución técnica de los guitarristas de hoy es superior muchas veces a la de aquellos tiempos, porque en aquellos tiempos Claro, estaban todavía inventando cosas técnicas. claro, claro. Está en la fase de, no es lo mismo, digamos, Van Halen cuando le daba el tapping, que era impresionante en su momento, pero ahora hay gente que te hace cosas con el tapping que son de otro mundo, pero la cuestión era, Inventarlo, ¿no? no, bueno, no lo inventó, pero sí dio el salto de nivel en el que todo el mundo se le desencajaba la mandíbula. Sí, Pues claro, ahí empezó a evolucionarlo. claro, entonces Richie Blackmore a la hora de tocar, pues todo el mundo se quedaba ojiplático. em, y bueno, en este caso, pues Sakura es una Sakura. guitarrista excelente, pero excelente. Em, Mucha velocidad, unos fraseos muy de Shredder, es decir, de virtuosismo. La línea del bajo. Em, Creo que se pega a la clásica, pero tiene esa pegada moderna, ¿vale? La manera de atacar las cuerdas es moderna. Es curioso porque ella estaba así como Sí, muy sí, firme, muy. ¿vale? No sé si el vestido no le permitía moverse demasiado, Sí, me ha llamado la atención. que flexionaba un poquito las rodillas hacia adelante, pero poco más, ¿no? Es decir, un sonido muy sólido, más comprimido que el original, creo, muy definido, el groove siguiendo a las guitarras, los acentos bien marcados, reforzando, pues, es que esta canción es muy épica, ¿vale? Entonces, te vienes arriba. Y bueno, yo creo que enriquece la melodía del bajo sin sobrecargarla, para que no se separe demasiado de la original. Y, a ver, me ha encantado todo, pero creo que aquí Nagi se sale con la voz. Sí, Creo sí, que es lo que me he quedado yo diciendo, ostras, vellos de punta por todo el cuerpo, vamos. sí, sí. Genial. Así que todo un acierto de Tai eligiendo la canción para que hagamos la reacción. Así que gracias por patrocinarla y amigos, esto espero que lo hayáis disfrutado tanto Es como un nosotros. disfrute, ¿eh? Por Sí, sí, cierto, me efectivamente. encanta este tipo de cámaras pegadas al cuerpo que enfocan mm, lo que hacen los dedos, sobre todo con la mano izquierda.
que no te pierdes un detalle. La tiene tanto la guitarra como el bajo y es muy buena idea a la hora de realizar el vídeo. Amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, se agradece el like, clic en la campana para no perderte ninguna reacción. Suscribiros, por favor, los que todavía no lo habéis hecho, porque, vamos, de toda la gente que ve los vídeos, creo que ni una quinta parte está suscrito. Es decir, así que aprovechad y así apoyáis al canal. Bueno, No, no, me refiero que sí, sí. así impulsan que podamos seguir con esta labor. Y luego, dos formas de apoyarnos: el haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join, lo que veis aparecer por la pantalla. Nivel uno, veis las reacciones antes de tiempo. Nivel 2, vamos subiendo contenido extra. Y luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas como ha tenido bien hacerlo Tai. Dependiendo del tipo de Patreon que elijas, tendrás 2, 4, 6, 8 o 10 reacciones personalizadas en un periodo de un mes. Los enlaces para poder hacerlo están abajo en la información de la reacción. Si salta una publicidad y la ves, te lo agradecemos. Por aquí más reacciones y en el logo del canal te invitan a suscribirte o unirte. Así que amigos, gracias de corazón. Esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.